Ayer, durante la entrega por escrito del tercer informe de gobierno de Felipe Calderón al Congreso de la Unión por parte del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, el tema central fue la economía y legisladores de los diferentes partidos se pronunciaron en contra de aumentar impuestos a medicinas y alimentos. En un breve acto protocolario, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, entregó el informe del tercer año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En un salón alterno al Pleno de la Cámara de Diputados, Gómez Montt fue recibido por Francisco Ramírez Acuña y Carlos Navarrete. De manera previa, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, encaró al secretario de Gobernación para pedirle al jefe del Ejecutivo su renuncia. Mientras tanto, al exterior, integrantes de la Alianza Nacional de Transporte Multimodal se manifestaron para exigir la reducción a los precios del diésel. Al interior, en los diferentes posicionamientos de los partidos políticos que conforman la Cámara de Diputados, el tema recurrente fue la economía. La caída de la economía es vertiginosa e irrefrenable. No se trata de un agujero fiscal, sino de un hoyo negro en la producción y en la moral pública. Mal haríamos en mercadear nuevos impuestos a cambio de baratijas presupuestales. No permitiremos la creación o el incremento de impuestos lesivos a los que menos tienen y nos opondremos a gravar con IVA los alimentos y las medicinas. Las grandes empresas evaden al fisco. Este año la evasión alcanzará 172,000 millones de pesos por concepto del impuesto al valor agregado y por los llamados gastos fiscales. Con imágenes de Joel Arias, informó para Capital en Movimiento, César Cruz. Corrientes internas del PRD capitalino recriminaron la asistencia del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, al informe de gobierno de Felipe Calderón. Por su parte, el mandatario local justificó su asistencia a Palacio Nacional al señalar que acudió para ver qué se está planteando, dado que el país está viviendo una emergencia mayor, y puntualizó que en todos los eventos que sean de importancia para la ciudad y en su calidad de jefe de gobierno, ha estado y seguirá estando presente en esas reuniones o convocatorias. En otra información, sin daños de consideración, amaneció el municipio de Los Cabos tras el paso del huracán Jimena, que en las últimas horas se degradó a categoría 2 por la costa oeste de la península de Baja California Sur. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional invitó a la población de esta entidad a no bajar la guardia. En otra información, Dolores Padierna afirma que la única oposición con liderazgo real para el 2012 es Andrés Manuel López Obrador. Esto lo dijo durante la presentación de su propuesta para la refundación del PRD. De cara al 15º Congreso Nacional del PRD, la líder e integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional, Dolores Padierna, marcó en 10 puntos las propuestas para la refundación del PRD. La perredista apuntó a la consolidación del Frente Amplio Progresista y a la imagen de Andrés Manuel López Obrador como único líder natural para el 2012. Esta alternativa no se puede entender sin el papel que juega el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Se requiere un liderazgo aglutinador, confiable, congruente, un liderazgo de oposición real al régimen. Los integrantes de Izquierda Democrática Nacional también solicitaron la salida de Jesús Ortega, quien aseguran carece de autoridad. Es importante recuperar autoridad moral y política, por eso es urgente la salida de Jesús Ortega de la presidencia nacional. Sin autoridad no se puede dirigir al partido y convocar al grueso de sus dirigentes y su militancia. El proyecto de nación propuesto incluye, además de un reencuentro con López Obrador y su movimiento, un plan a favor de la economía popular, del empleo, salario y derechos sociales, así como defender a los gobiernos estatales de izquierda y desarrollar políticas fiscales progresivas, entre otras. Con imágenes de Joel Arias, informó para Capital en Movimiento, Aida Espinosa. Pedro Vázquez, líder del Partido del Trabajo, indicó que mantendrá el diálogo con Juanito para convencerlo de que cumpla con su palabra de entregar la delegación Iztapalapa a Clara Brugada, pero que si este no cumple, el Partido del Trabajo no solo marcará distancia, sino podría iniciarle un procedimiento ante la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversia para separarlo del Partido del Trabajo.
El secretario de Educación capitalino, Mario Carrillo, informó que debido a que la crisis afecta a la economía popular, es probable que una parte de los estímulos que se da a los estudiantes del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal se comiencen a utilizar para ayudar a sus familias. La reducción en las tasas de interés aplicadas por los bancos al cobrar a los deudores y la aplicación de un rescate a los deudores fueron las demandas del Barzón al gobierno federal. El coordinador de comunicación social de la agrupación conocida como el Barzón, Uriel Vargas, exigió al gobierno federal intervenir para que las instituciones bancarias se sensibilicen en esta época de crisis económica y bajen las tasas de intereses con las que cobran a los deudores, ya que por la recesión mundial la mayoría prefiere comer que pagar sus adeudos. No podemos permitir que la gente pague deudas antes que comer. Y por parte de los bancos, pues son instituciones a las que se les ha rescatado antes. Se ha dicho en sus rescates que son de tanta importancia para el país que no se les puede dejar sin rescatar. Entonces ellos también deben de asumir esta postura y sensibilizarse ante la actual crisis, ¿no? Hay un nivel de desempleo muy alto, hay mucha gente que tiene morosidad porque fue despedida, porque no tiene ingresos, y como te decía, tienen que pagar primero sus necesidades básicas, ¿no? Antes que pagar una deuda. Vargas señaló que en 10 estados de la República, entre ellos Chihuahua, Zacatecas, Morelos e Hidalgo, integrantes del Barzón cerrarán sucursales bancarias en protesta por los cobros usureros, como los calificó el barzonista, que las instituciones bancarias cobran a sus clientes, escenario que exige un rescate a los deudores similar al aplicado a los bancos. El gobierno debe aplicar un plan de rescate ya para los deudores finalmente, no rescates para el banco, para los bancos, ni para las SOFOLES. Ya en el gobierno de Calderón tuvimos un primer FOBAPROA. La Ciudad Hipotecaria Federal ya inyectó dinero a varias SOFOLES, a su casita, crédito y casa. Debe haber ya un rescate para los usuarios de servicios financieros. Con imágenes de Cuitláhuac Salgado, informó para Capital en Movimiento, V Cimental. Demos ahora un paseo por el mundo a través de las breves internacionales. En la isla de Indonesia, 15 muertos, decenas de heridos y daños en numerosos inmuebles fue el saldo que dejó un sismo de 7.3 grados en la escala de Richter, con epicentro a 200 kilómetros al suroeste de Yakarta y 50 metros de profundidad, el cual también obligó a miles de personas a ser evacuadas de sus viviendas, informó la agencia de desastres de ese país. En Atenas, Grecia, una bomba escondida dentro de un vehículo detonó frente a las instalaciones de la Bolsa de Valores de esa nación, que afortunadamente solo provocó lesiones a una mujer y destrozos materiales, debido a una llamada anónima que advirtió del atentado, lo cual permitió la evacuación de personas. En el marco de la tercera Conferencia Internacional sobre el Clima en Ginebra, Suiza, un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, alertó que el deshielo del Ártico provocado por el calentamiento global amenaza a cerca de 25% de la población mundial, con graves inundaciones, sobre todo a aquellas comunidades localizadas cerca de las costas. Hasta aquí llegamos con la información en su noticiario Capital en Movimiento. Les recuerdo que nos puede escribir a la dirección electrónica 21noticias@gmail.com. Yo soy Angélica Morales y lo espero aquí nuevamente a las 6 en punto y también en nuestros horarios de retransmisión a las 8 y 10 de la noche. Que descanse. Hasta mañana. Desde el corazón de México, para la gran ciudad, Capital 21 transmite su noticiero Capital en Movimiento. Porque los capitalinos no tenemos nuestra televisión. Si nos dejan, tendremos nuestra televisión. Capital 21. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.